pero es una luna muy, muy interesante porque tiene como muchas variables, tiene muchas partes como de donde agarrarse, por decirlo así. No, no es una luna llena como definitiva o es como una novela como con muchos personajes que uno no puede definir si ese personaje es bueno o es malo o si esto va a tener un final feliz o no, o abierto o qué. Es como la humanidad, tiene muchos layers, tiene muchas capas, tiene muchas variables. Es una luna compleja, pero es como esa complejidad que es interesante, que uno quiere conocer, que uno quiere explorar, que uno quiere entender. ¿Mm? Hola gente bonita, ¿cómo están? En el día de hoy vengo a hablarles de la luna llena en Géminis que se va a presentar este 27 de noviembre. Bienvenidos a este canal de astrología, área de agua. Mi nombre es Andrea. En este canal hago videos acerca de astrología predictiva y también pueden trabajar conmigo en una lectura de su carta astral, su revolución solar o una sinastría. Toda la información está en el link que está en la descripción de este video. Me voy directo con la carta astral de esta luna llena en Géminis para explicarles de qué se va a tratar, porque es un poco complicada, confusa, tiene muchos aspectos, pero no complicada en mal sentido, porque esta es una luna llena en Géminis. Eso quiere decir que, sea como sea, es una luna más alegre, más ligera, más de la mente, del aire. No estamos hablando de Escorpio acá, estos no son temas tensos. Sin embargo, es una luna como caótica, pero interesante al mismo tiempo. Bueno, el caso, esta luna se presenta este 27 de noviembre del 2023, este lunes. Se presenta aquí en el signo de Géminis, aquí donde está la luna a 4 grados y opone pues obviamente al Sol, que esa es la forma en que se forma una luna llena, valga la redundancia. También opone a Marte que está a 2 grados. Por fortuna, esta oposición sucede y después viene la luna llena, es decir, en el momento de la luna llena la oposición a Marte ya ha sucedido. Esto es relevante porque quiere decir que la luna se está separando de Marte, es decir, la oposición entre luna y Marte es importante, pero como es una oposición que se está separando, es decir, que ya se perfeccionó en el momento en que se presenta la luna llena, no es una energía que nos va a seguir durante el ciclo de esta luna llena de una forma tan intensa, esa oposición entre la Luna y Marte. Bueno, esto por un lado, ¿no? Que se presenta primero esta oposición, después el regente de esta luna es Mercurio, porque Mercurio es el regente de Géminis, y este Mercurio está haciendo una cuadratura a Neptuno. Y esta cuadratura no solamente es importante porque sea una cuadratura y porque sea nuestro adorado Neptuno, lo digo en sentido irónico. No, pero esta vez no voy a hablar mal de Neptuno, porque siento que Neptuno tiene una buena energía para esta luna llena en Géminis. Y asimismo, como pueden ver acá, Marte y el Sol están haciendo una cuadratura a Saturno y alcanza a ser una cuadratura relevante en el sentido de que está dentro de los primeros 3 grados de compromiso, es decir, Marte está a 2 grados, Saturno está a 0, eso quiere decir que la diferencia son de 2 grados, el Sol está a 4.
y Saturno está a cero, la diferencia es de 4 grados, bueno, digamos 3 4 grados, es relevante, ¿entienden? Es más intenso. Sin embargo, de nuevo, esta cuadratura también está en separación, es decir, que cuando suceda esta luna llena, estos planetas ya han formado la cuadratura a Saturno. Esta es una luna, es, tiene tantas cosas. Empecemos a hablar como de cada una, porque es que uno no sabe ni por dónde empezar acá. Bueno, luna llena en Géminis. Lo primero es hablar del arquetipo de Géminis. Esta luna llena, yo no la considero como una luna llena como dramática o intensa o compleja o digamos en el sentido emocional o en el sentido como escorpiano, oscura o densa. No, esta no es una luna llena de ese estilo, porque el arquetipo de Géminis y sobre todo la luna con el arquetipo de Géminis es un arquetipo muy bonito. O sea, las lunas llenas en Géminis o las lunas nuevas en Géminis son muy agradables porque Géminis es un arquetipo de la comunicación, es un signo de aire, pero por lo general Géminis es un arquetipo muy alegre, es muy ligero, no se toma las cosas tan en serio, puede como ver todos los puntos de vista de una situación, puede entender la posición de una persona, la posición de otra, un interés, otro interés, puede tener muchos puntos de vista, puede negociar. Los Géminis o el arquetipo de Géminis también tiene como esta capacidad de como de cambiar las cosas de una forma muy ligera y como también a través de el humor, a través de la diversión, a través del lenguaje. O sea, los Géminis son como, son un poco como los magos del tarot, porque de verdad tienen muchas habilidades lingüísticas, pero en buen sentido también. Los Géminis también, digamos que tienen otras cosas un poco negativas, pero digamos que en buen sentido. Sobre todo lo digo por el arquetipo de la luna ahí, si me entienden, y yo ahorita les relaciono un poco más cómo es una luna en Géminis también. Pero el caso es que el arquetipo de Géminis es un arquetipo que tiene que ver con la diversión, con el humor, con tener conversaciones divertidas, agradables, como llenas de mucha risa. Los Géminis son personas que pueden cambiar como el ambiente o el contexto de una situación solamente haciendo un buen chiste o tienen como esta capacidad como de aligerar las cosas, ¿sí me entienden? Esto es lo bueno de los Géminis, porque como son tan hábiles con la mente y con el lenguaje y, y con la capacidad de comunicarse y de entender varios puntos de vista, como que pueden hacer, eh, manipular las situaciones y los contextos y los discursos en buen sentido para que las cosas cambien e incluso lo pueden hacer de una forma, como les digo, muy divertida, muy humorística. Y por otro lado, también la luna en Géminis es un arquetipo bonito, o sea, bonito es realmente la palabra de la luna en Géminis porque la luna en Géminis es como poder hablar de cosas emocionales, pero no en un sentido como voy a tratar de entender mis emociones para sanarlas y todo este tipo de cosas. Espérenme un segundo que me sale una cosa acá en la pantalla, sino que la luna en Géminis es como
sobre todo tiene que ver como con contar historias en un sentido emocional, o por ejemplo poder también hacer como catarsis de las emociones también a través del lenguaje, pero también de un lenguaje creativo. Por ejemplo, hay muchos cantantes, o muchas personas que, por ejemplo, tienen como la habilidad de ser muy agradables a la hora de expresarse, tienen a la luna en Géminis, son gente que tiene como carisma, que tienen como encanto, que tienen como charming, ¿si me entienden? Que uno los escucha y es como, ay, qué bonito escuchar a esta persona, se siente muy bien. Y por otro lado, la luna en Géminis también es como un arquetipo, o puede ser también como un tránsito también donde uno le dan ganas como de hablar y de contar lo que uno siente, pero de una forma como agradable, ¿sí? No es una forma psicoterapéutica, no es una forma plutoniana ni oscura, es una forma más ligera, como cuando usted se va y se encuentra con un amigo y empieza a contarle toda la historia que, no sé, ha vivido en los últimos meses o lo que le pasó el fin de semana, y de pronto se les sale una lágrima, pero a los 3 minutos ya están muertos de la risa porque alguno de los dos hizo un chiste súper pendejo al respecto. Y es esto es la luna en Géminis, si me entienden, la luna en Géminis también es como esta capacidad de voltear también lo que uno siente, eh, y hacer las cosas más ligeras y más divertidas, incluso las emociones, incluso como las cosas que parecen más trascendentales en un sentido emocional. Yo, por ejemplo, la otra vez estaba con un amigo y me había preguntado acerca de una relación que yo tuve cuando joven que fue como muy, como, ay, no sé, como súper trascendental y realmente como trágica, ¿sí? Y me preguntaba y me decía, pero bueno, entonces cuéntame qué pasó y no sé qué, y me hacía hablar. Y después al rato yo le saqué un chiste muy, como muy irónico y muy macabro en relación también a esa relación y como que ambos lo entendimos. Y como que por un momento sí, uno cuenta una historia que parece como, ay Dios, esto es demasiado emocional y profundo y al rato uno se está riendo de esa misma cosa, ¿me entienden? Esa es la capacidad de Géminis, por eso la luna en Géminis también es tan bonita. Las personas que tienen la luna en Géminis también son como muy buenos eh, en contar historias, son storytellers, ¿sí me entienden? Son esas personas que pueden como contar una historia y es como, uy, como que a uno le llega esa historia, ¿sí me entienden? Y no solo contarla, también escribirla, son escritores geniales, ¿sí? Por eso les digo que muchos cantantes y gente que se expresa a través del arte tienen la luna en Géminis porque tienen esta capacidad de escribir poesías, de escribir letras de canciones, de escribir novelas, que no solo son muy interesantes, sino que le llegan al corazón de la gente, ¿sí me entienden? Y también, además, no solo es que puedan contar y expresar, sino que tienen como esta habilidad increíble de hacer que la otra gente hable para que les cuenten sus historias también como más personales y más emocionales y pero de nuevo, en un sentido como más ligero, ¿me entienden? No es esto no es escorpiano, esto no es como eh, te voy a contar toda mi historia para ver si puedo superar este trauma. No, es más como contar una historia desde el corazón y de una forma como también ligera. Esa capacidad también tiene este arquetipo de Géminis y que uno se pueda también como reír y darle la vuelta a las cosas y ver las cosas desde diferentes puntos de vista y no tomarse la vida tan en serio, ¿sí me entienden? Por eso es que esta luna llena, yo les digo, sí, tiene una oposición a Marte, qué mierda, sí, tiene una cuadratura a Saturno, peor, ¿sí?
Sí, su regente Mercurio está haciendo una cuadratura a Neptuno casi perfecta, pero al final es una luna llena en Géminis, ¿me entienden? Es como disfrutemos este caos, disfrutemos esta confusión, riámonos de Saturno un ratico también, sí, todas sus limitaciones y todos sus obstáculos, que Saturno odia que uno se ría de él, pero esta es una luna llena en Géminis, esta es una luna llena más ligera, más divertida, más em, humorística. Bueno, empecemos ahora hablando de uno de los primeros tránsitos de esta luna, que es la oposición de la luna a Marte. Como les digo, esa oposición está en separación, es decir, que cuando se presenta la luna llena, la luna ya ha hecho la oposición a Marte. Entonces, es como una energía que se puede presentar, pero que no, que realmente no va a permanecer intensamente en el ciclo de la luna llena. Marte oposición luna. Marte está en Sagitario, en un signo de fuego. Yo sé que muchos astrólogos y en general cuando uno aprende de astrología y uno aprende acerca de las oposiciones o de Marte en relación con la Luna, estos no son tránsitos como muy agradables de ver, ¿no? La verdad. Eh, por lo que Marte y la Luna son dos arquetipos más que contrarios, son absolutamente diferentes, ¿sí? Yo siempre digo y pongo el ejemplo que la luna pues tiene que ver con nuestras emociones, con nuestra ternura, con nuestra sensibilidad, con el afecto, con la empatía, con todas estas cosas, el autocuidado. Y Marte es un arquetipo más violento, más guerrero, más de la muerte, de la eliminación, de la separación, del cortar, del moverse, del tomar acción. Son arquetipos, son arquetipos diferentes, o sea, es como, eh, como si usted pusiera, digamos, en un sentido arquetípico, a un guerrero a tener que socializar con una madre que es absolutamente maternal y tierna y afectuosa y, ¿si me entienden? Pónganse a pensar en dos arquetipos así que tienen como que unirse. Ahora, yo no, o sea, no es que quiera ser optimista acá, y además, bueno, la verdad, todo bien es porque, bueno, Marte está también en el signo de Sagitario, y pues ya saben ustedes que Sagitario es un signo más optimista y alegre en ciertos momentos, ¿sí? Porque en otros momentos, pues también puede ser muy pesimista, se puede ir como al lado del pesimismo. Pero en este sentido yo no veo tan grave esa oposición entre Marte y la Luna, ¿sí? Es decir, mm, no es como, por ejemplo, esta oposición que sucedió entre Marte y la Luna cuando Marte estaba en Escorpio y la Luna estaba en Tauro en el eclipse este de Tauro, ¿sí? Sí, en ese eclipse en Tauro o en esa luna nueva también en Escorpio, donde Marte también estuvo involucrado. Últimamente Marte está muy involucrado con las lunas, por si no se dan cuenta, pero acabo de darme cuenta que últimamente Marte está metido en todas las lunas. Pero aquí estamos hablando de un Marte en Sagitario, que es un Marte pues que realmente es muy diferente a un Marte del arquetipo de Escorpio. Realmente Marte en Sagitario sí es un planeta mucho más alegre, que le gusta moverse, que le gusta lograr objetivos, pero de una forma también un poco más llamativa y, ¿cómo decir esto? Marte en Sagitario es también como un arquetipo que quiere
divertirse. Marte en Sagitario quiere divertirse, quiere bailar, quiere ir a una fiesta, quiere hacer un deporte que sea muy movido o que un deporte que sea como alegre o que me entretenga o que sea también placentero. Marte en Sagitario también es muy, pues es muy sexual, la verdad, también porque em, Sagitario es un signo de fuego. Entonces es un Marte, para mí Marte en Sagitario es como un Marte mucho más positivo y mucho más optimista que digamos del Marte el que venimos de Escorpio. Y la verdad en esa oposición que hace con la Luna, no sé, no sé por qué me hace pensar que ese Marte en oposición a la Luna, en esta Luna llena, es como mucho más picante, es como un Marte que quiere como eh, pasarla bien, divertirse, por ejemplo, ir a un stand-up comedy, por ejemplo, ser muy irónico, burlarse mucho de la gente, hacer muchos chistes, como tener mucha humor oscuro. Esta oposición entre Marte y la Luna en Géminis me hace pensar como en eso, en el humor oscuro, en ser sarcástico, ¿sí me entienden? Además, porque lo he visto, recuerdo que un tránsito más o menos reciente que hubo este año, yo estaba muy pendiente de ese tránsito, porque ese día iba a pasar algo importante y necesitaba, y estaba asustada porque justo ese día iba a haber una oposición entre Marte y la Luna. ¿M? Y yo dije, no puede ser que justo este día vaya a haber una oposición entre Marte y la Luna. Pero es decir, todas las cosas que sucedieron ese día salieron bastante bien. Y las cosas sucedieron como de una forma muy, ¿cómo les explico? Bueno, la verdad es que estaba en un cumpleaños y yo pensaba como, este cumpleaños puede ser todo un desastre por esa oposición entre la Luna y Marte. Y además la Luna pues estaba en un signo de fuego que era Aries y Marte en ese momento pues también estaba en Libra, que tampoco era que fuera el mejor Marte del mundo. Pero el caso es que no, o sea, todo salió muy bien en ese evento, en ese cumpleaños. Digamos que me pareció que las conversaciones fueron así mucho, como les digo, como muy irónicas, sarcásticas, como de humor negro, como también como de mucha burla. Y también en entrarse pues como en temas mucho más sí, picantes, ustedes me entienden lo que les estoy hablando, pero de una forma como muy humorística y como mucho más irónica. Entonces, este tránsito puede ser eso, ¿sí me entienden? Esta luna llena puede ser como un gran momento para, también como para inspirarse, sobre todo, no sé, para la gente que le gusta la comedia y todo ese tipo de cosas y, por ejemplo, escribir un guión así bien pasado de una comedia, o por ejemplo, si quieren pasar también un buen momento con sus amigos o con alguien y reírse mucho. Es un tránsito para divertirse, incluso para ir a bailar y todo esto. Ahora, obviamente con esa oposición que Marte y el Sol y la Luna también están haciendo a Saturno, pues sí, es decir, pero lo mismo les digo, esta es una cuadratura em, que está en separación, es decir, que cuando ya suceda la luna llena en Géminis, esta cuadratura ya ha sucedido. Realmente, esta cuadratura que Saturno, con Saturno, es decir, de Marte a Saturno, de la luna a Saturno, del Sol a Saturno, este sí es como el tránsito más harto en esta luna llena en Géminis porque digamos como que si no hubiera esta cuadratura con Saturno, esta realmente sería una luna llena eh, muy buena de verdad, como para hacer una fiesta, como para pasar un tiempo muy, muy agradable y muy divertido. Y,
reírse mucho y pasarla súper bien con un grupo de gente o con los amigos, ¿sí? Pero esta cuadratura es como, em, por ejemplo, incluso como para irse a un viaje y tener una aventura y hacer algo muy espontáneo y tener mucha energía para hacer eso, pues porque Mercurio también, Mercurio que es el que rige esta luna, y pues Géminis también tiene que ver como con los viajes cortos y con el transporte y con movilizarse. Entonces, esta luna llena también sería muy chévere, como decimos acá, poder hacer como un viaje cortico y muy agradable, irse de paseo, en fin. Pero esta cuadratura que estos planetas hacen con Saturno es ahí como, es como si uno tuviera que realmente también hacer todo con moderación. Es decir, esta luna llena podría ser muy exagerada en todas las temáticas que les acabo de hablar, pero la cuadratura con Saturno la hace moderada, porque Saturno es el arquetipo pues que pone obstáculos, que pone limitaciones, es el arquetipo serio, es como la persona responsable y es la persona que dice no, no podemos gastar toda esta cantidad de plata haciendo esto, o no, no nos podemos ir de viaje y hacer todas estas cosas porque no tenemos el tiempo o porque hay que trabajar o porque tenemos responsabilidades con nosotros mismos, con los demás, con otras personas, con el trabajo, con la propia economía, con... en fin. Este Saturno es como el baldado de agua fría y es como el llamado a la realidad de esta energía tan eh, intensa y fuerte y alegre y movida y divertida de esta luna llena en Géminis y viene acá este Saturno como a decir, no, no, no. Sí, pueden tener su fiesta, pueden tener su buen momento, pero con moderación, con calma, o puede presentarse como un obstáculo, o Saturno siempre son limitaciones. Saturno es tener que hacer las cosas que uno no quiere hacer, pero sobre todo, digamos, para mí Saturno como en estos contextos y en estos tránsitos, sobre todo Saturno, cuando hace cuadraturas a un signo de fuego, si me entienden, y a un signo de aire, un signo de fuego y un signo de aire que se quieren unir para divertirse. ¿Mm? Saturno siempre es la autoridad responsable y aburrida que, que no quiere que eso suceda, ¿me entiendes? Saturno es como los papás cuando uno es adolescente o cuando uno está a inicios de sus 20 y pues quiere hacer cosas que, bueno, no es que estén mal, no, o quiere saltarse las reglas o quiere exagerar las cosas, ¿sí me entienden? Porque Sagitario pues es un signo exagerado, ¿sí? Y Sagitario pues está regido por Júpiter, que es el que expande y que es el que es súper optimista y que agranda y que quiere todo, ¿no? por lo grande. Entonces, este Saturno viene como sí, a madurar también, pero más como a mesurar, a calmar y a hacernos cosas en general que no queremos hacer. Aunque con Saturno yo siempre digo que las cosas son extremas y como bipolares porque depende mucho de cómo uno haya trabajado con ese Saturno. Entonces, digamos que esta luna llena y este ciclo de esta luna llena puede presentar como obstáculos para lograr cosas y cosas que uno quiere mucho y que para uno son muy agradables y que para uno pueden ser como muy divertidas y de pasarla bien y seamos optimistas y no nos tomemos la vida tan en serio y en fin. Y digamos como que no es que no sea posible, yo siempre digo que con Saturno no es que no sea posible y no es que Saturno quiera como
sabotearnos, sabotearnos las cosas. Bueno, aunque a veces sí, pero también para mí Saturno no es un arquetipo que digamos, dañe las cosas o sabotee las cosas de una forma intencionalmente negativa o tan intencionalmente negativa. Como que a veces uno sí lo puede ver de esta forma, pero no siempre es así. Y lo que puede pasar también con esta luna es que, digamos, porque para mí esta luna llena es como una celebración. Yo no sé por qué, yo no sé por qué veo esta luna llena como una celebración y como un logro. Igual las lunas llenas tienen que ver con logros, con cierres, con reconocimientos, como un momento culmen en el que uno llega a algo, una temática o una situación. Y a Saturno le gusta eso. Saturno es el arquetipo que tiene que ver con las recompensas, que tiene que ver con las consecuencias, que tiene que ver con los resultados. O sea, uno podría hacer como una equiparación muy interesante entre las lunas llenas y Saturno, porque finalmente Saturno lo que busca es que construyamos eh, algo estable, seguro, que no se vaya a caer. Y Saturno, como les digo, tiene que ver con los resultados y si hay algo que también tiene que ver con los resultados y con los reconocimientos y también como con entender algo, son las lunas llenas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, es como que si uno ha hecho el trabajo duro y pesado y disciplinado de algo que realmente es difícil, porque Saturno tiene que ver con hacer cosas difíciles, con hacer cosas que a uno no le gustan, con hacer cosas que para uno son desagradables, que sí, sí, también, o sea, no siempre, pero bueno, más con cosas que son como aburridas, que tienen que ver con la disciplina, con la constancia. Y si uno ha hecho el trabajo saturniano, por más de que sea una cuadratura o lo que sea, que créanme que lo he visto múltiples veces en clientes, en situaciones, en etcétera, Saturno puede traer muy buenas recompensas, ¿sí? Entonces, es que eso depende mucho. Las cuadraturas de Saturno y en general los tránsitos de Saturno dependen del trabajo duro que uno haga. ¿Mm? Depende de qué tan responsable uno haya sido con tener que hacer las cosas que para uno son hartas y aburridas dentro de una situación. Y si uno lo ha hecho, esta luna llena, por más cuadratura que tenga, puede ser una gran luna. Obviamente, no es el tipo como de luna llena en Géminis, como, uy, vamos a hacer una fiesta acá porque me siento súper feliz, ¿sí? No, digamos que con esta cuadratura, las recompensas o el logro o el éxito o lo que sea que pueda traer este Saturno, los logros que trae Saturno siempre son como, a ver, no es que sean moderados, moderados no es son contenidos, ¿sí me entienden? Es más como, a ver, yo les pongo como los ejemplos que he visto en mis clientes que, por ejemplo, están teniendo un tránsito de Saturno a su Sol. Por lo general, siempre, yo lo veo es más en tránsitos de Saturno al Sol, y aquí estamos hablando de una cuadratura al Sol. Em, he visto en clientes que cuando Saturno, en algunos, no en todos, que cuando tienen estas cuadraturas o estas oposiciones, están en un momento culmen de su vida profesional y de su vida laboral y que es muy bueno y que es muy satisfactorio y es como ahora soy el jefe o la jefe de esto, ahora me están pagando más dinero, ahora llegué al lugar donde quería llegar y uno dice, esto es un tránsito duro, Saturno solo es un tránsito duro, pero esta persona la está pasando, es decir, está disfrutando de sus logros, pero es porque, digamos que
han trabajado muy duro para llegar a ese punto, han sido disciplinados, han hecho lo que no les gusta, han superado obstáculos. Y, y es un momento que disfrutan, pero también es ese momento en que la gente disfruta, pero no como en un sentido jupiteriano, como vamos a hacer una fiesta y botar todo por la ventana, sino en un sentido como de tengo este logro después de mucho esfuerzo y me lo merezco, ¿sí? Y lo disfruto de una forma también contenida y no me voy a poner a hacer una gran fiesta porque igual me ha costado mucho, me ha costado sufrimiento, me ha costado trabajo duro, me ha costado, puede ser dolor, me ha costado disciplina, me ha costado muchos años, mucho tiempo. Entonces, sí, uno puede celebrar, pero como de una forma contenida. Esta luna llena es como, puede ser también como una celebración grande, pero en la contención, en, 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 en ser como más sosegado, en ser más, es como una celebración también más seria, más madura, más, no es tan adolescentil, ¿sí? De esto también puede tratarse estas cuadraturas, pues que Saturno hacia la Luna, que Saturno hacia el Sol y a la Luna, porque también es decir, yo también lo he visto en tránsitos de Saturno a la Luna. Me gusta como traquear esos tránsitos de Saturno a la Luna porque los tránsitos de Saturno a la Luna pueden ser momentos donde la gente se siente como muy bien consigo misma o mal, o sea, como culpables, como muy responsables también de alguna situación emocional o como que sienten que no están haciendo las cosas correctamente en un sentido emocional, pues porque estamos hablando de la luna, ¿no? Recuerden, de las emociones, del afecto, de todo esto. Entonces también pero he visto también que dependiendo de cómo uno lleve el arquetipo de Saturno en relación a la Luna, uno pues también se puede sentir muy bien incluso en una cuadratura de Saturno a la Luna, incluso en una cuadratura de Saturno a una luna llena, ¿sí? ¿Cómo hace uno para sentirse bien en, en en una cuadratura de Saturno a la luna llena? Siendo responsable de las propias emociones, siendo responsable de cómo se maneja uno en un sentido también de el autocuidado, de la propia psicología. Y aquí sí hablamos un poquito de eso, porque Saturno en relación a la luna, Saturno luna siempre le pide a uno como, o es como este arquetipo, como que siempre viene y le pregunta a uno si uno ha hecho las cosas bien o mal, y perdón por ser aquí como moralista, pero es que no encuentro como otra forma de explicarlo. Si uno ha hecho las cosas bien o mal, a ver, no solamente es en relación a las propias emociones, sino es decir, es como cuando uno sabe, sino a la conducta y a las conductas que uno tiene y a las cosas que uno sabe en la existencia que lo van a hacer sentir bien o mal, ¿sí me entienden? O digamos, o que le van a, más, no, bien o mal, no, que le van a producir a uno como sentimientos más positivos o que le van a eh, generar sentimientos negativos. Es como cuando usted sabe que usted tiene una conducta reiterativa, que sabe que no está bien hacerla, em, que usted sabe que en el fondo esa conducta o esa situación o lo que sea, si me entienden, porque esto puede ser un rango muy amplio, que uno sabe que eso a uno no le sienta bien, que uno sabe que eso a uno no le sirve en la vida, que uno sabe que, no sé, yo no, lo pongo
mi ejemplo, que parece que aquí ya todo el canal sabe, que yo no debería, por ejemplo, fumarme 10 cigarrillos de un tacazo cada vez que estoy ansiosa, o que yo no salgo con ese amigo, con esa amiga, porque sé que cada vez que salgo con esa persona hago las cosas mal, o yo sé que debería tomarme, no sé, 5 o 10 vasos de agua diarios y no me los tomo, o yo sé que no sé, todas esas cosas que uno de verdad tiene que hacer también como en la vida cotidiana y personal para el autocuidado y para sentirse bien uno con uno mismo, la luna, la astrología es eso. Y cuando llega Saturno y uno no ha hecho esas cosas o ha hecho cosas que están en detrimento del propio autocuidado, eso da duro, ¿sí? Y Saturno se lo recuerda a uno y Saturno le muestra las consecuencias como de eso, mire, no se tomó esa agua, ahora está deshidratado y ahora le está pasando, se siente mal, o le dio esta enfermedad. Bueno, esto es una exageración, pero porque no se hidrató bien o está muy ansioso, ¿sí? Si usted hace todo lo contrario, ¿sí? Si usted hace todo lo contrario, si usted sí está pendiente de su autocuidado y es disciplinado y hace las cosas y todo esto y llega a esa cuadratura de Saturno a la Luna, usted se va a sentir bien, es una satisfacción, es un orgullo, es como, lo logré, sí, aquí estoy, queriéndome a mí misma, cuidándome a mí misma, haciendo las cosas que sé que me hacen bien. Y entiéndanme que esto no solamente tiene que ver con el autocuidado, porque pues yo simplemente estoy poniendo pues un ejemplo acá de lo que podría ser la luna, pero, por ejemplo, no sé, la luna en la casa número 7 que tiene que ver con las relaciones románticas, ¿sí? Y es también como entender eh, que también usted ha manejado sus relaciones románticas o no de tal forma que lo hagan sentir bien a usted o no, ¿sí? Y llega esta cuadratura Saturno y le puede mostrar como sí, he hecho las cosas bien, me he esforzado y voy a recibir buenas recompensas y por eso mismo me voy a sentir bien, o no, he hecho todo lo que no he debido hacer en mis relaciones románticas, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, si tiene a Géminis en la casa número 10 ya tendrá que ver con cosas que tiene que ver con su trabajo y la emocionalidad en relación a su trabajo, ¿sí? Porque la luna, es decir, la luna va pasando por todas las casas y uno tiene estos conceptos de autocuidado y emociones y sentimientos y de empatía están, se, se pueden presentar en todas las áreas de la existencia, en el trabajo, en el dinero, en las relaciones, ¿sí me entienden? Entonces, para cada uno de ustedes será diferente según también, pues, como les digo, su signo ascendente. Si quieren trabajar conmigo, yo ofrezco lecturas de cartas astrales de sinastrías, que es la compatibilidad romántica que existe entre dos personas. Si tienen las cartas astrales de las dos personas y su revolución solar, que es la predicción que los astrólogos hacemos del año que sigue después del día que ustedes cumplen años de acuerdo a esa carta astral que sale cuando ustedes cumplen años. Entonces uno puede ver qué temáticas se van a resaltar, qué posibilidades, qué desafíos pueden tener, qué cosas más positivas pueden suceder o qué cosas más negativas pueden suceder, en cuáles son como las áreas también, según la carta astral de su vida, que van a estar más resaltadas en ese año. ¿Para qué se hace una lectura de una carta astral? Bueno, por lo general la gente se hace lecturas de cartas astrales por lo general la gente se hace lecturas de cartas astrales porque quieren saber por qué alguna situación se está desarrollando como se está desarrollando, es decir, alguna problemática en algún área de su vida y también quieren saber qué va a pasar con esa situación en el futuro, porque eso es lo que hace un astrólogo también según los tránsitos que vayan a suceder en el futuro, uno puede más o menos determinar cómo se va a desarrollar una situación, una relación, un proyecto, un trabajo, una forma de hacer dinero, etcétera. Y la gente también quiere saber
como por qué tienen una problemática, porque en realidad una carta astral sí puede explicar, pues, desde el punto de vista también de los arquetipos, como qué tipo de tendencias existen en esa carta astral, en ese karma, en ese destino, que hacen que a la gente como que le sucedan cosas reiterativas una u otra vez o que de un tiempo para acá se sucedan como repetidamente ciertas situaciones o porque de un tiempo para acá mi vida cambió tan drásticamente y la gente quiere entender esas cosas y pues uno puede explicar esas cosas también según los tránsitos que hayan sucedido o según los tránsitos que están teniendo, porque si usted está teniendo, por ejemplo, un tránsito de Plutón muy fuerte en este momento o si lo tuvo hace algunos meses, pues eso quiere decir que aunque usted tenga como un patrón en su vida de cotidianidad, Plutón va a cambiar drásticamente su vida y muchas veces la gente quiere entender ese tipo de cosas. Aunque no todas las cosas que son súper importantes y drásticas tienen que ver con Plutón. Es decir, tienen que ver con Plutón, con Urano, con Saturno y también con Neptuno. Depende. ¿Cuál es otra razón por la cual las personas se hacen cartas astrales? Por ejemplo, cuando las personas tienen un proyecto, por ejemplo, que quieren irse a vivir a otro país, que quieren estudiar una carrera, que quieren cambiar de trabajo, que se quieren hacer una cirugía, que, bueno, no sé, cualquier tipo de proyecto que ustedes tengan y la gente quiere saber si eso es viable desde la astrología o qué podría suceder con ese proyecto o si es una buena idea o más o menos cuándo yo podría desarrollar este proyecto o si me tengo que esperar o si hay un tiempo mejor para hacer estas cosas. Para ese tipo de cosas también es que la gente se hace cartas astrales. Por eso es que uno no puede decir como que, ah, no, yo ya me hice mi carta astral con un astrólogo porque la astrología no solamente se trata de leer como su carta astral de nacimiento, sino también se trata de leer la carta astral según los tránsitos que usted está teniendo en este momento en su existencia y los que va a tener en el futuro. E incluso si, por ejemplo, usted se quiere hacer una lectura de su carta astral sin tránsitos, cada astrólogo tiene también una perspectiva única y diferente en su forma de aproximarse a la astrología, a las cartas y a los aspectos, no porque las interpretaciones sean diferentes, sino porque en la astrología también existen enfoques, porque la astrología es una disciplina muy, 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 muy amplia y cada astrólogo tiende a profundizar y a enfocarse en ciertos arquetipos más que en otros. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar de Marte, como pueden ver en este canal, y me gusta mucho en mis lecturas de cartas astrales, yo hablo mucho, mucho de Saturno. Yo sé que yo no hablo mucho de Saturno aquí en este canal, pero en las lecturas de mi carta astral yo hablo mucho de Saturno. Entonces, yo profundizo con el arquetipo de Saturno en las lecturas de cartas astrales. Hay otros astrólogos que son mucho más plutonianos y eso también depende de la etapa donde también esté el astrólogo, porque como la astrología es tan amplia, pues uno en diferentes momentos de su carrera como astrólogo tiende a enfocarse en unas cosas más que en otros, ¿sí? Por ejemplo, en este momento a mí me interesa mucho el nodo sur y el nodo norte, pero por un tiempo muy largo no me interesaba, pero ya como lo sé leer, entonces es algo que me gusta ahora leer en las cartas astrales. La luna es otro arquetipo que me gusta explorar mucho, dependiendo de eso sí, ya de si los clientes quieren o no que uno explore eso. Pero bueno, eso es lo que les quiero decir. Cada astrólogo tiene una forma, se enfoca más en unas cosas o en otras y también depende de su enfoque en astrología, porque existen diferentes enfoques en astrología. Entonces, si quieren una lectura de su carta astral, yo hago lecturas que son pregrabadas y otra que es en vivo y en directo por Zoom. Toda la información la pueden encontrar en el link que está en la descripción de este video, los precios, la descripción, ahí pueden agendar. Si quieren pagar a través de otra forma que no sea PayPal, por otros medios, si viven en Colombia y quieren hacer una transferencia bancaria o en fin,
pueden escribirme a mi correo y hay otras formas de pago. Entonces, no siendo más, los dejo para que sigan con esta interpretación de la luna llena en Géminis. Bueno, y ya por último les hablaré entonces de la cuadratura que Mercurio va a tener a Neptuno, y es importante pues hablar de esta cuadratura porque por varias razones. Pues primera, porque la luna está regida por Mercurio, pero entonces Mercurio se encuentra al otro lado de Géminis en el signo que está en detrimento, sí, detrimento, y por otro lado está haciendo una cuadratura a Neptuno y es exacta o casi exacta. Y por otro lado también, esta luz está muy rara, no sé cómo arreglarla. A ver, acerquemos esto. Y por otro lado, porque esta es la primera cuadratura de 3 cuadraturas que Mercurio va a hacer a Neptuno después de que empiece su retrogradación. Entonces, Mercurio va a empezar a retrogradar en el signo de Capricornio próximamente y va a volver a hacer una cuadratura a Neptuno cuando está en retrogradación y después va a volver a hacer una cuadratura a Neptuno cuando esté directo. Entonces, eh, van a ser 3 cuadraturas de Mercurio a Neptuno. Esta luna es significativa en ese sentido porque, um, primero porque digamos que cuando uno ve que un planeta personal en una retrogradación hace el mismo aspecto 3 veces, es porque ahí hay algo que los astros nos están diciendo, ahí hay algo importante, hay algo que hay que ponerle el ojo a eso para ver de qué se trata y cómo, qué es lo que se va a desarrollar ahí, cómo podemos manejarlo y tratar de satisfacer la necesidad de predicción de nuestro cerebro. Eh, mm, y sí, es interesante que este Mercurio vaya a hacer 3 cuadraturas a Neptuno, porque no suele suceder tanto, ¿saben? Que las retrogradaciones de Mercurio pasan todo el tiempo, es decir, son muy seguidas y no siempre Mercurio hace 3 aspectos al mismo planeta en sus retrogradaciones, entonces como que estos, estos aspectos que sí va a hacer a Neptuno vale la pena ponerles atención. Y segundo, porque como Mercurio constantemente hace retrogradaciones, pues esto también ya hace parte como de la existencia de uno o de la cotidianidad de la astrología, ¿me entienden? O sea, las retrogradaciones de Mercurio no son tan, eso ya hacen parte de la normalidad, o sea, las retrogradaciones de Mercurio son un momento simplemente donde todas las temáticas de Neptuno, perdón, de Mercurio que tienen que ver con la comunicación, con el hablar, con el escribir, con los procesos de pensamiento, con la información, con la investigación, con el transporte, con los lenguajes, todo tipo de lenguajes, pues simplemente se retrasan un poco, uno tiene que reevaluarlos, pueden haber problemas en eso, pues como todo en la vida, ¿me entienden? O sea, las retrogradaciones de Mercurio, de verdad, no son el fin del mundo. Sin embargo, esta cuadratura con Neptuno me hace pensar que ahí hay algo importante que hay que ver. Entonces, pongan mucha atención de qué va a pasar eh, en sus conversaciones, en, en la forma en que ustedes se comunican, en, en la forma en que ustedes piensan, en la información que ustedes consumen, todo esto alrededor de esta luna llena, 3 días antes, 3 días después, en, qué más cosas de Mercurio? En el transporte, en su bicicleta, en la relación con sus hermanos, en la relación con sus amigos, porque Mercurio tiene que ver también con los amigos,
en la forma en que usted habla, en que usted escribe, en cómo se comunica por mensajes de texto, en cómo escribe correos, por ejemplo, si usted también tiene un trabajo donde tiene que hablar mucho, donde tiene que escribir mucho o poco, pero bien, ¿sí? Ponga mucha atención en todas esas temáticas y no solamente en relación al lenguaje humano, eso es extraño. No, pues sí, es que existen muchos tipos de lenguaje, es decir, porque pues existen los lenguajes digitales, los lenguajes de programación, los lenguajes musicales, los lenguajes artísticos, y Mercurio tiene que ver con absolutamente todos los lenguajes, no solamente el lenguaje con el que hablamos con la boca, no, Mercurio tiene que ver con todos los lenguajes de los computadores, de los celulares, con Neptuno, tiene que ver con los lenguajes espirituales, con la capacidad de canalizar, con la capacidad de comunicarse con espíritus. No estoy mamando gallo, como decimos acá en Colombia, no estoy molestando, estoy hablando en serio. Neptuno, Mercurio tiene que ver con los lenguajes espirituales, y hay muchos lenguajes espirituales, con la clarividencia, con la clariaudiencia, con a veces la gente huele cosas que no es que estén pasando en la vida real, sino que simplemente tienen la capacidad de oler cosas que para poder comunicar a otras personas o recibir mensajes, en fin. Como les digo, con la comunicación con el más allá, con la capacidad de interpretar las estrellas, la astrología, con el lenguaje del tarot, con el lenguaje de las runas, con el lenguaje de la energía. Mercurio son todos los lenguajes, ¿sí? Todos. Incluso es el español, el italiano, el francés, con la gente que, por ejemplo, tiene un Mercurio muy fuerte puede aprender muchos idiomas y le gusta aprender muchos idiomas, ¿sí? Pero bueno, en fin. Entonces, eh, Mercurio tiene que ver con todos los lenguajes. Entonces, pongan mucha atención qué va a suceder. Eh, de nuevo, obviamente eso también depende de dónde tengan ese Mercurio en su carta astral, ahí va a ser mucho más específico y van a entender. Pongan atención qué va a suceder en relación a eso. Mercurio también tiene que ver con nuestras habilidades, con Mercurio son nuestros talentos, tiene que ver con las extremidades, como con las manos y con los pies. Cuando uno habla de habilidades, pues también eh, uno lo relaciona con Mercurio porque pues uno tiene como muchas habilidades también con las manos, la habilidad de tocar un instrumento, la habilidad de pintar. eh, bueno, hoy en día ya no necesitamos las manos para, para escribir siempre a mano, pero bueno, eh, no lo sé, bueno, en fin, las habilidades. Mercurio tiene que ver con las habilidades intelectuales también que tenemos, nuestra inteligencia, nuestro IQ, nuestra capacidad de entendimiento, de análisis, de dividir la información, de pensar, de hacer preguntas. Mercurio es el que hace preguntas. En fin, miren dónde les cae ese Mercurio a ustedes en su carta astral y ahí también entenderán eh, en qué va a ser relevante esta luna llena y en qué va a ser relevante la retrogradación de este Mercurio próximamente, que se va a volver a encontrar con Neptuno otras 2 veces. Ahora, a mí personalmente, y bueno, sí, lo digo personalmente, a mí me gustan mucho los tránsitos entre Mercurio y Neptuno. No hay muchos tránsitos que me gusten con Neptuno, debo admitirles, pero lo que he podido estudiar también a lo largo de mi carrera como astróloga es que los tránsitos entre Neptuno y Mercurio no son tan desastrosos como el resto, porque yo considero, y es mi interpretación, que Mercurio como es un arquetipo como tan de la Tierra, si me entienden, tiene que ver tanto con la humanidad, con todo esto que les acabo de hablar,
de los lenguajes, de las habilidades, del transporte, de los viajes, de la comunicación, de los pensamientos, etcétera. Es algo muy humano. Bueno, aquí se fue la luz y, bueno, afortunadamente se salvó el video. Justo cuando estaba hablando de Neptuno, cuadratura, Mercurio, es, es un clásico. Yo quería decir una cosa en relación a Neptuno, cuadratura, Mercurio. Pero Neptuno, cuadratura, Mercurio también tiene que ver con esto, como con la disolución de la comunicación, como mensajes que se pierden y quedan en la nada, porque Neptuno y sobre todo Neptuno en Piscis tiene que ver con un arquetipo de, ¿cómo explicar esto? Como cosas que se van, cosas que se pierden, ¿sí? No sé, es difícil hablar de Neptuno, Mercurio. Digamos que yo también he visto con este tránsito de Neptuno, Mercurio, que las comunicaciones, nosotros los astrólogos solemos decir que las comunicaciones entre Neptuno y Mercurio son confusas, pero más que confusas, yo diría que las comunicaciones, digamos que estos dos arquetipos de Neptuno, Mercurio tienen que ver más con am, como con una comunicación diferente, como con una comunicación que va más allá de lo racional o de lo lógico o del lenguaje tradicional, como por ejemplo les decía, como con eh, no sé cómo se dice en español, la clariaudiencia, la clarividencia, como con los lenguajes también que son más espirituales. Pero como Neptuno les digo, como Neptuno también es un arquetipo que tiene que ver como con todo lo que está nebuloso y todo lo que no es claro. Para mí, Neptuno, Mercurio, más que la confusión, muchas veces lo que pasa con Neptuno, Mercurio, y de verdad que lo he visto en estos tránsitos, es como que la comunicación se pierde, ¿sí? Es como, eh, puede que usted esté como hablando con una persona y de repente pase algo y ya no se comunique más con esa persona, o puede que de un momento a otro deje de comunicarse con esa persona, ¿sí? Por un buen tiempo, o que no se vuelvan a hablar o algo por el estilo. Y no sucede como de una forma marcial, es decir, como a través de la agresividad o como voy a cortar con esta persona porque no quiero seguir hablando. No, digamos que las cosas que se acaban con Neptuno no se acaban como con un corte, sino como con una disolución, como con algo que simplemente es como cuando algo se pierde en el océano, como cuando usted echa las cenizas a un océano. Neptuno también está relacionado con el mar y con el océano. Y si uno también pues piensa en ese sentido, el mar es algo tan inmenso y tan inabarcable. Pues es decir, obviamente hoy en día con la tecnología es abarcable, ¿sí me entienden? Pero pónganse a pensar cómo estar uno en, no sé, en un barco en la mitad de la nada del océano, eso es Neptuno, es algo que se pierde, que se diluye. Cuando uno piensa en el mar, piensa también como en esta inmensidad que uno no puede abarcar, uno no puede entrar en el mar y navegarlo por completo, ¿sí? Eso es Neptuno, es la imposibilidad de abarcar las cosas y que por eso mismo se diluyen dentro de esa nebulosa o dentro de esa agua o dentro de esa inmensidad y usted no puede explicarlo también ni racionalmente. Es, por ejemplo, en este tránsito, en esta luna llena, puede que, por ejemplo, usted termine como
más que terminar, es como que usted se deje de hablar con alguien y usted ni siquiera pueda como explicarse por qué dejó de hablar con esa persona o cómo fue que dejaron de hablar, o cómo fue realmente esa conversación. Es algo incluso también como más espiritual, diría yo. A veces las cosas que pasan con Neptuno también son eh, como dicen en inglés, como el divine timing. Y creo que el divine, o sea, del tiempo divino, ¿sí me entienden? Y lo digo también aquí por la presencia de Saturno, porque Saturno es un arquetipo que tiene que ver con el tiempo y Saturno está ahí también en Piscis, en copresencia con Neptuno. Entonces, también es entender en esta luna llena que hay cosas que suceden es en ciertos momentos, ¿sí? Y no es exactamente cuando uno quiere o cuando uno desee. A veces hay que hacer pausas, a veces hay que esperar, después las cosas pueden volver inesperadamente, eh, y de formas que uno tampoco se explica, Neptuno, ¿sí? Eh, esta cuadratura entre Neptuno y Mercurio también yo la he visto y la he estudiado como cosas inusuales que pasan dentro de la comunicación, ¿sí? O sea, es decir, eh, por ejemplo, no sé, se me ocurre un ejemplo, por ejemplo, que usted tenga una relación con alguien o un amigo o una amiga y usted no se hable mucho con esa persona. Y lo que puede suceder en esta luna llena es que de pronto usted se encuentre a esa persona o decida ir a verse con esa persona y resulten hablando un montón de tiempo o esa persona termine contándole a usted como cosas que usted no se esperaba, no en un mal sentido, mm, sino simplemente es como tener comunicaciones con personas que uno no se esperaba, que si usted no se hablaba mucho con esa persona, resulta que en esta luna llena terminaron hablando, no sé, toda la tarde o todo el día. O todo lo contrario, que si usted se hablaba mucho con una persona, puede ser que, que ya no se hable tanto con esa persona. O que termine usted también hablando Mercurio cuadratura, bueno, Mercurio, Neptuno en general tiene que ver también como con hablar de cosas mucho más eh, sensibles, espirituales, poéticas, artísticas, es hablar también como mucho de arte. A mí me gusta traquear mucho estos tránsitos entre Neptuno y Mercurio y siempre me parecen muy bonitos porque uno termina hablando también como de cosas muy artísticas, muy poéticas, como también de cosas del más allá o espirituales, o por ejemplo teniendo conversaciones que pueden ser como sanadoras y tranquilas, pero emocionales, pero en un sentido como más, como cuando usted escucha hablar a alguien y usted siente que el discurso o la voz de esa persona como que le llega a un lugar de su alma, ¿sí me entienden? Esto es también, esta es una luna llena muy bonita, siento que esta es una luna llena muy bonita de verdad, como para entrar en este tipo de comunicaciones que no son como tan hiperracionales, o tan hiperfilosóficas, sino que son como más poéticas, más sensibles, más del alma. Em, Puede ser eso también, ¿entienden? Por eso es que a mí me gustan mucho estos tránsitos entre Mercurio y Neptuno, así sean cuadraturas. Pues puede ser más tenso, obviamente puede ser más conflictivo, pero por ejemplo también esta luna llena es un buen tránsito para, por ejemplo, escribir, o para escuchar música, digamos, como un poco más, que usted sienta como que eso es más sublime, o para leer poesía, o para ir a un concierto, o como para hacer algo artístico, o hablar de arte, o eh, para la gente que es creativa, en general, para la gente que es creativa.
Neptuno cuadratura Mercurio es súper, 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 súper inspirador para ser creativos. Entonces, sí, aquí no hay nada que hacer. Si usted se siente bloqueado y quiere hacer algo creativo en su trabajo o en algún proyecto creativo que tenga, utilice esta luna llena porque va a tener inspiración para hacer algo. Puede que en un momento le parezca conflictivo y no sepa mucho cómo plasmar eso en la realidad, pero le va a llegar la idea, ¿sí? Porque Neptuno, Mercurio tiene que ver como con, como dicen en inglés, como esos downloads de información que a uno le llegan como de la nada, como del espíritu, como del más allá, y uno dice, ¿de dónde se me ocurrió esta idea? Pero más que ideas como geniales, no tiene que ver tanto como con las ideas geniales, que esas son como más uranianas, si me entienden, más de Urano, es digamos que los downloads o esa llegada de información de Neptuno es como, es más como sí, como cuando usted tiene, como por ejemplo, como cuando usted está viendo un atardecer o un paisaje y se le ocurre como tranquilamente una idea creativa porque de pronto vio que los colores del cielo, las formas de las nubes estaban compuestas de esta forma y usted de repente se inspiró y entendió que debía hacer este diseño de esta forma, utilizar estos colores o se inspiró también como para escribir algo. No, no lo sé, si me entiendes. Esa es la forma en que llega Neptuno en relación a Mercurio, es como el mar, como cuando como cuando las olas del océano llegan a la playa. Sí, hay olas que llegan muy duro, pero cuando usted se pone a ver como los últimos momentos eh, de las olas, si me entienden, cuando ya está el agua al final ahí de la playa, eso es algo muy suave, es como que el agua empieza como a ponerse más, cuando ya se rompe la ola, el agua empieza a ponerse más lenta, más lenta, más lenta y llega a la playa y se expande de una forma neptuniana encima de la arena. Eso es Neptuno, así es que llega la información de Neptuno a través de Mercurio, si me entienden. Es una forma suave, tranquila, inspiradora, artística, espiritual. Este, digamos, también puede ser un buen tránsito para hacer actividades espirituales, ¿sí? Como meditar, incluso hacer yoga, actividades espirituales también en relación a la naturaleza, no sé, caminar, por la playa, por un bosque, no lo sé. Obviamente para consumir drogas, pero no, bueno, no lo sé. A ver, yo qué les digo si este es un buen tránsito para consumir drogas o no. De pronto sí, ¿saben? De pronto sí. Pues obviamente no en exceso, pero no lo veo como, si fuera Neptuno Sol les diría no, pero como es Neptuno Mercurio, puede ser como un buen tránsito para alterar un poco los estados de conciencia. Sí, es un buen tránsito para alterar un poco los estados de conciencia y a través de esa forma también como inspirarse, ser creativo o recibir otro tipo de información. A eso es a lo que me refiero. También por eso me gustan estos tránsitos de Neptuno-Mercurio y por otro lado, también me gustan, sobre todo para las personas que tienen un Mercurio muy, muy fuerte en su carta astral y que es tener un Mercurio muy fuerte. Por ejemplo, si usted tiene un Mercurio en conjunción, en cuadratura o en oposición con Marte, o si usted tiene un Mercurio en Aries que pues está regido por Marte, o si usted tiene un Mercurio en Escorpio que también está regido por Marte, o si usted tiene un Mercurio en conjunción, cuadratura o trígono con Júpiter, ¿sí? Eh, a mí me aplica todo esto, qué horror. Eh, mi Mercurio está regido por Marte y hace un trígono con Júpiter. Eso es, digamos que las personas que tienen un Mercurio muy fuerte, pues son personas que
Es decir, bueno, depende, ¿no? O sea, depende de la configuración de ese Mercurio, ¿sí me entienden? Por ejemplo, en mi caso, que es como muy específico, yo soy una persona demasiado mental, demasiado cerebral, yo pienso todo en exceso, eh, puedo ser muy conflictiva, pues como igual mi Mercurio también está regido por Marte y un Marte que hace oposición a Plutón. También me gusta mucho analizar la información, a veces soy también como medio paranoico con la información. En fin, es decir, yo soy una persona muy mental, me ha costado mucho como dejar de consumir tanta información, parar mi mente, calmarme, ¿sí? Eh, entonces, yo he visto que estos tránsitos, y por ejemplo, si usted tiene Mercurio, oposición, cuadratura o incluso trígono a Marte, usted es una persona que puede hablar mucho, que puede hablar rápido, que puede pensar rápido, que no se contiene a la hora de hablar, que a veces no piensa lo que dice. eh, que bota todo así como de un tacazo a la hora de hablar o que puede hablar mucho o que puede ser una persona muy intensa a la hora de hablar, la gente que también tiene Mercurio-Plutón, sobre todo en cuadratura, no, también lo he visto en trígono, Mercurio-Plutón, ese es un Mercurio muy fuerte de personas que hablan muy intensamente, que tienen mucho poder para hablar, que no tienen pelos en la lengua a la hora de hablar, pero sobre todo es gente que tiene como es intensa a la hora de hablar, ¿sí me entienden? Eso es también Mercurio-Plutón. Esos son Mercurios fuertes. Por ejemplo, Mercurio cuadratura Saturno también es fuerte. Eh, no porque sea gente que hable mucho, que hable en exceso, pero es gente que piensa demasiado lo que va a decir, que piensa demasiado lo que va a hablar, que editan mucho todo, que de pronto les cuesta también comunicarse de una forma más espontánea, que de pronto también tienen un mindset mucho más negativo y limitado por ese Saturno, ¿sí me entienden? Personas muy académicas también. Eso es tener un Mercurio fuerte y a mí me encantan. em, esta, estos tránsitos entre Mercurio y Neptuno porque eh, para las personas que tienen un Mercurio muy fuerte, Mercurio-Neptuno suaviza las cosas, suaviza a este Mercurio, suaviza el sobrepensar, suaviza el hablar demasiado, el hablar rápido, el no pensar a la hora de hablar, el ser también como agresivo o conflictivo, también, no solamente a la hora de hablar, sino también a la hora de pensar. Neptuno, Mercurio suaviza mucho el arquetipo de Mercurio y es importante porque igual vivimos en un mundo muy mercurial, ¿sí? Muy mercurial. Todo es la comunicación, la mente, las redes sociales, la fotografía, los videos, la fotografía y todo eso también tiene que ver con Mercurio, ¿m? La tecnología, el transporte. Entonces, no sé, a mí me parece que esta luna llena, o sea, sí hay que admitir que tiene unos aspectos que son más conflictivos, como les digo, a los de Saturno y la oposición a Marte, pero es una luna muy interesante porque tiene como muchas variables, tiene muchas partes como de donde agarrarse, por decirlo así. No, no es una luna llena como definitiva o es como una novela, como con muchos personajes que uno no puede definir si ese personaje es bueno o es malo o si esto va a tener un final feliz o no, o abierto o qué. Eh, es como la humanidad, tiene muchos layers, tiene muchas capas, tiene muchas variables. Es una luna compleja, pero es como esa complejidad que es interesante, que uno quiere conocer, que uno quiere explorar, que uno quiere entender. ¿M? Entonces,
Esto es esta luna llena en Géminis, mis queridos amigos y amigas, mi querida gente bonita. Entonces, aprovechenla. Espero que les haya gustado este video. Si quieren una lectura de su carta astral, el link está en la descripción. Y si les gustó este video, por favor, denle un like. Si le dan un like, pues esta es la forma también en que me ayudan a posicionar el canal. Y pues si quieren también pueden suscribirse. Espero que tengan una muy buena tarde, noche, donde quiera que estén en el mundo. Cuídense mucho, nos vemos la próxima. Chao.